Hay un tipo de dolor que casi nadie respeta, porque casi nadie lo ve, y si tú estás aquí, es probable que ya hayas pasado por esa escena cruel. Estás intentando respirar, intentando seguir, y alguien, con buena intención, sí, suelta una frase que te deja helada por dentro. Fue temprano, no llegó a ser. Y tú sonríes por fuera, pero por dentro algo grita. ¿Cómo que no llegó a ser si yo ya lo amaba? Ahí está el gancho que rompe el silencio. El duelo no empieza cuando pierdes. Empieza cuando el mundo te obliga a fingir que no dolió. Ahora, escucha esto, porque puede sonar polémico, pero es justamente lo que cura. Muchas madres y padres no sufren solo por la pérdida. Sufren porque se culpan como si fueran el juez y el verdugo de su propia historia. Y la culpa es peligrosa porque se disfraza de responsabilidad. Te dice, si yo hubiera descansado, si yo no hubiera trabajado, si yo hubiera ido antes al médico, si yo no hubiera discutido ese día. Y sin darte cuenta, terminas viviendo como si tu amor tuviera que pagar una condena. Pero aquí viene la afirmación contraintuitiva que lo cambia todo. Tu dolor no prueba que fallaste, prueba que amaste. Y ahora viene la parte que casi nadie te explica con claridad. Y por eso quiero que te quedes hasta el final. Para el espiritismo kardecista, la vida no empieza en el nacimiento. El espíritu preexiste. Eso significa que esa historia no fue un casi, no fue un nada, no fue una fantasía de tu mente. Fue un encuentro real entre almas, aunque breve, aunque invisible para los demás. El nacimiento es como entrar al escenario con luces y aplausos, pero el actor, el alma, ya venía con una historia antes de que se abriera el telón. Y cuando tú entiendes eso, el vacío se convierte en algo distinto. Ya no es no pasó nada, es pasó algo profundo. Pero sé lo que tu corazón está pensando ahora mismo, incluso si nunca lo dijiste en voz alta. ¿Y si esa alma me culpa? ¿Y si quedó dolor del otro lado? ¿Y si me está mirando con reproche? Esta pregunta quema porque mezcla amor con miedo, y miedo con religión mal entendida. Entonces, déjame darte una recompensa rápida ahora, desde el primer minuto, en la lógica del Evangelio según el Espiritismo y en el tono consolador que tantas personas reconocen en mensajes y relatos al estilo de Chico Xavier sin sensacionalismo. La comprensión del Espíritu suele ser mayor que nuestra desesperación humana. Aquí vemos la vida con el rostro pegado al vidrio. Allá se ve el cuadro completo. Y cuando el cuadro completo aparece, el amor no acusa. El amor entiende. Y aquí va otro punto que te va a liberar. Si lo dejas entrar, no toda interrupción tiene la misma causa. A veces hay una misión breve. A veces hay misericordia biológica. A veces hay replaneamiento de un momento. A veces hay decisiones humanas en contextos límite, y aún así el camino no es condena, es reparación y cura. El problema es que cuando nadie te explica esto, la mente hace lo único que sabe hacer en el dolor, inventa un culpable, y casi siempre eres tú. Por eso este video existe, para ayudarte a poner orden donde hoy hay tormenta. Para que puedas comprender con criterio y sencillez lo que el espiritismo kardecista enseña sobre el alma que no llegó a nacer, cómo ocurre la ligazón espiritual durante la gestación, por qué el amparo existe y no hay abandono, y qué pasos prácticos puedes hacer para transformar esa culpa en paz real, en tu pecho y en tu hogar, sin depender de señales, sin obsesión, sin miedo. Entonces, si alguna vez te fuiste a dormir con esa frase venenosa, yo fallé, quédate. Porque tal vez, solo tal vez, hoy sea la primera noche en la que tu corazón diga otra cosa, con honestidad y alivio. Yo amé, y ahora voy a aprender a amar sin culparme. A veces ella no llora bonito, llora raro,
en el baño, con la ducha abierta, mordiendo la toalla para no hacer ruido. Y cuando sale, el mundo le ofrece frases que parecen curitas, pero arden como alcohol. Fue temprano, vas a tener otro, no te quedes así. Por fuera ella asiente, por dentro se encoge, porque lo que escucha no es consejo, es anulación. Y ahí duele el doble por la pérdida y por sentir que nadie le da permiso de doler. En la mirada del espiritismo kardecista, eso es una prueba silenciosa. Sostener el corazón cuando el entorno no sabe sostenerlo. Él como mentor la mira con una calma que no discute su dolor, lo abraza. Escucha, le diría, no estás exagerando, estás amando. Porque hay dolores que no vienen con foto, ni con nombre, ni con ritual. Son una saudade sin fotografía. Ella siente el peso, pero el mundo no lo ve. Y cuando el mundo no lo ve, la mente inventa un segundo duelo. El de creer que su tristeza es vergüenza. Pero el Evangelio según el espiritismo enseña algo precioso. El sentimiento sincero no es debilidad, es dignidad del alma. Hay un momento que nadie cuenta, el de volver a casa y sentir un vacío que no cabe en palabras. La ropa guardada, la idea guardada, el nombre que quizá ya existía en su pecho. Y en ese instante aparece el pensamiento venenoso. Si yo hubiera... Ese sí es una trampa emocional, porque le promete control retroactivo. El espiritismo no la empuja a culparse, le propone comprender. Allan Kardec trata la vida espiritual con seriedad. Existen causas, sí, pero también existe misericordia. Y a veces el dolor no está pidiendo castigo, está pidiendo sentido. Entonces, él le ofrece una imagen que toca hondo. Tu amor fue real, aunque el mundo no lo haya visto. Y agrega algo que suena simple pero salva. Dios no mide tu maternidad o paternidad por el tiempo, la mide por la entrega. Si ella quiere una práctica concreta, aquí va una que funciona como ancla espiritual. Poner la mano en el pecho y decir en voz baja, cada noche por 7 días, yo te amé con lo que tenía, que la paz te alcance y que la paz me alcance. No es teatro. Es oración íntima, y la oración, bien entendida, reorganiza por dentro como si limpiara una casa con las ventanas cerradas hace tiempo. Y sí, el entorno a veces complica. Una cena familiar, alguien cambia de tema, otro hace un chiste nervioso y ella se siente un estorbo emocional. Ahí entra una postura espiritual firme, sin agresividad. Hoy estoy sensible y está bien. La frase no precisa convencer ninguén, precisa libertar ella misma, porque cuando ella se valida, deja de mendigar permiso. Y el espiritismo kardecista insiste, el alma crece cuando aprende a no traicionarse para ser aceptada. Ahora el punto más delicado, el miedo de que el dolor sea apego y la prenda. Él la guía con ternura. El amor no es cadena, la culpa sí. El amor ora, bendice, suelta con dignidad. La culpa se agarra, se castiga, se repite. Y justo ahí, sin cerrar el tema, se abre el hilo que cambia todo. Si ese duelo existe con tanta fuerza, ¿qué dice eso sobre la existencia de un vínculo espiritual antes de cualquier nacimiento? Porque cuando ella entiende que la vida no empieza en el parto, algo dentro deja de decir, nada pasó. Y empieza a decir, algo muy profundo pasó. Él le dice algo que al principio suena contraintuitivo, casi provocador. El vacío que sientes no significa que nada pasó, significa que hubo historia. Y ahí entra el eje del espiritismo kardecista. El espíritu preexiste. O sea, la conciencia no nace del cuerpo. El cuerpo es un instrumento temporal para el alma aprender, reparar, madurar. Entonces, cuando alguien suelta el típico «era muy chiquito, no llegó a ser», el mentor lo traduce con suavidad. Lo que no llegó a ser visible, igual pudo haber sido profundamente real. Para ella, esa idea cambia el aire del cuarto. Porque si el espíritu ya existía,
entonces su amor no fue para una posibilidad, fue para alguien. Y sin caer en fantasía, Kardec ofrece una lógica sobria. La reencarnación no es un cuento para tapar el dolor, es un marco para entender por qué la vida tiene capítulos que no se ven. El nacimiento, en ese sentido, es como la entrada al escenario. Luces, aplausos, público, pero el actor, la alma, ya venía ensayando desde antes del espectáculo. Y cuando ella entiende eso, su corazón para de discutir con el tiempo. Él usa una analogía que pega fuerte. Imagínate un libro. Tú abriste el libro en el capítulo 8 y te lo cerraron en la página 2. El mundo mira y dice, ni empezó. Pero tú sabes que había trama, porque ya estabas emocionada, porque ya estabas cambiando por dentro. Esa es la parte que nadie valora. El aprendizaje que ocurrió en silencio. Y el Evangelio, según el Espiritismo, suele insistir que la vida no es solo eventos externos, es lo que el alma cosecha en lo íntimo. Aquí entra un ejemplo práctico que aterriza todo. Cuando la mente diga no valió, él le recomienda escribir una lista de 7 cosas que cambiaron en ella durante ese periodo, aunque haya sido corto. Puede ser, aprendí a cuidar. Me volví más sensible, volví a orar, me di cuenta de quién me sostiene, aprendí límites, descubrí fuerza, vi mi amor. Esa lista no es autoayuda barata, es pedagogía espiritual. En el espiritismo kardecista, nada es inútil cuando transforma el carácter, y hay un detalle fino. Esta base también quita el pánico de se perdió en la nada. Si el espíritu preexiste, entonces no apareció de la nada y tampoco desaparece en la nada. Él no promete certezas absolutas, no vende prueba, pero ofrece un consuelo racional. Lo que es del espíritu permanece. Eso le devuelve a ella una dignidad que el luto social robó. Ya no se siente ridícula por extrañar, se siente humana por amar, y justo cuando esa idea empieza a curar, aparece la pregunta que late por dentro, la que casi nadie se atreve a decir en voz alta: ¿y si esa alma me culpa? ¿Y si quedó algo pendiente conmigo? Porque una cosa es entender la preexistencia, otra es calmar el miedo del corazón. Y ahí se abre el próximo hilo, el más sanador de todos. Esa alma no te acusa. Él nota que ella evita decir la frase completa, como si nombrarla fuese invocarla. ¿Me habrá perdonado? A veces la pregunta viene disfrazada de lógica. Fue por algo médico, ¿no? Pero por dentro es otra cosa. Es miedo espiritual, miedo moral, miedo a ser juzgada por quien más ama. Y el mentor, con la serenidad de quien ya vio muchas almas culparse por cosas humanas, le responde sin dramatizar: si aquí te juzgas con lupa, del otro lado se mira con amplitud. En el espiritismo kardecista, el rencor no funciona como aquí, y ahí él le da una imagen que desarma el pecho. Aquí vemos la vida con la cara pegada al vidrio, allá se ve el cuadro completo. En la experiencia espírita clásica, sin sensacionalismo, sin show, se repite una constante: cuando el espíritu se libera del cuerpo, comprende más. No se vuelve perfecto de un segundo para otro, claro, pero suele ganar perspectiva. Y cuando hay amor, esa perspectiva no acusa, abraza. El Evangelio, según el espiritismo, enseña que la caridad empieza por el pensamiento, y muchas veces el pensamiento del espíritu hacia quienes ama es de gratitud, no de condena. Ella escucha, y aún así el corazón insiste: pero yo podría haber hecho más. Y aquí él entra con una firmeza dulce: cuidado, ese más puede ser una forma elegante de castigo. Porque hay culpas que se maquillan de responsabilidad, pero por dentro son chicote. En el espiritismo kardecista, responsabilidad no es autoflagelo, es lucidez, plus reparación posible. Si hubo un límite humano, hubo. Si hubo un contexto, hubo. Y si hubo amor, ese amor cuenta.
A veces el perdón que falta no es del otro, es el de ella consigo misma. Para que no quede abstracto, él trae un relato en el estilo de Chico Xavier, pero sin teatralidad. Una madre desesperada buscó consuelo y recibió, con el tiempo, una idea simple que le cambió la vida. No era una prueba, era un bálsamo. Mamá, no me debes lágrimas de culpa, me debes paz para seguir. Lo que cura no es el fenómeno, es la dirección del mensaje. En la tradición espírita, cuando hay comunicación auténtica, el tono suele ser edificante, consolador, orientado al bien, nunca sádico, nunca humillante, y él le ofrece un ejercicio práctico, casi como higiene del alma. Escribe 2 columnas, en una, todo lo que te acusas, en la otra, cómo hablarías con una amiga que pasó por lo mismo. Luego compare, ella va a notar algo. Para la amiga, ella ofrece misericordia. Para sí, ofrece tribunal. Y ahí entra una frase guía, repetida como oración breve. No me condeno por ser humana, aprendo por amar. Esto parece pequeño, pero reentrena el corazón y baja el ruido de la culpa. Y justo cuando él asente una pontiña de alivio, aparece outra pergunta, agora máis técnica e profunda. Pero ¿cómo es ese vínculo? Cuando el espíritu se une al cuerpo, ¿qué pasa en la gestación? Porque entender que no hay acusación cura, sí, pero comprender el proceso trae una paz todavía más sólida, y eso abre el próximo tema, la ligazón gradual del espíritu al cuerpo. Él respira hondo antes de explicar, porque sabe que este punto, cuando se entiende, tira un peso enorme del pecho. En el espiritismo kardecista, le dice, la unión del espíritu con el cuerpo no es como encender un interruptor, es un acercamiento progresivo. No es entró y listo. Es más parecido a un abrazo que se construye, paso a paso, y esa idea ya cambia la emoción. Si el vínculo es gradual, también hay grados de experiencia, de sensaciones, de fijación. Entonces, él usa una analogía que se queda. Es como ponerse una ropa de a poco. Primero se toca la tela, después se ajusta, y recién cuando encaja por completo, se mueve con naturalidad. En ese marco, la gestación es un proceso de aproximación entre 2 realidades, la espiritual y la material. Kardec aborda esto con seriedad, sin misticismo barato. La reencarnación es ley de progreso, y ese progreso se organiza con inteligencia, no con castigo. Por eso, cuando hay un retorno precoz, no significa fracaso, muchas veces significa proceso interrumpido por razones que no tienen nada que ver con culpa. Ella se sorprende al sentir alivio. Entonces, ¿no es que yo perdí algo como si lo hubiera roto? Y él, con ternura, ajusta. No lo rompiste. La vida no es un jarrón, es un camino. Esa frase parece simple, pero por dentro desmonta o terror, porque el pensamiento culposo imagina que una decisión, un día estresante, una emoción, destruyó un destino. La mirada espírita más madura no alimenta esa paranoia. Reconoce que hay factores biológicos, hay planes, hay límites y hay misericordia. El Evangelio, según el espiritismo, no enseña un Dios sádico, enseña un Dios justo. Para traerlo a la vida real, Él le da una herramienta mental que funciona. Cuando venga la imagen del bebé sufriendo, ella puede reemplazar por una imagen más coherente con el espiritismo kardecista. Un espíritu siendo amparado. Y si quiere una práctica concreta, aquí va. Antes de dormir, una oración de 30 segundos con visualización sencilla. Que esta alma esté en cuidado y paz y que mi corazón reciba luz para no inventar tormentos. No es fantasía, es direccionar el pensamiento hacia lo que edifica, y eso, espiritualmente, ya es caridad. Él también menciona un detalle poco obvio y muy consolador. Si la ligazón es progresiva, el retorno temprano tiende a ser más suave para el espíritu de lo que nuestra mente imagina.
La mente humana proyecta dolor físico y drama como si todo fuese igual a nuestra experiencia. Pero el proceso espiritual no siempre se traduce en la misma lógica de sufrimiento. Hay situaciones donde la interrupción es una forma de protección, no de castigo. Y eso, cuando entra, desmonta a imagen interna de abandono. Y justo cuando ella empieza a descansar en esa base, surge una pregunta inevitable. Entonces, ¿por qué pasa? Porque comprender el cómo acalma, pero el corazón todavía quiere entender el por qué sin caer en culpa automática. Y aquí entra el próximo tema, crucial. No toda interrupción tiene la misma causa, y esa distinción es, muchas veces, la puerta de la cura. Él le dice algo que alivia y al mismo tiempo incomoda, porque rompe una creencia dura. No todo lo que duele es castigo. Mucha gente, sin perseverar, convierte la pérdida en sentencia, como si el universo dijera culpable. Pero el espiritismo kardecista pide otra postura, investigar con humildad, sin moralismo barato. Y ahí entra una analogía que ella entiende de inmediato. No todo vuelo cancelado es castigo, a veces es protección, a veces es replaneamiento. El corazón, cuando escucha eso, deja de apretar los puños. Primera causa, en lenguaje simple, misión breve. Él explica como quien habla de algo serio, pero sin tono dramático. Hay espíritus que encarnan por poco tiempo para cumplir un ajuste, un encuentro, una siembra mínima. No es inútil, es breve, como una visita que cambia una casa entera aunque dure una tarde. En el Evangelio, según el espiritismo, las pruebas no siempre son largas. A veces son intensas y puntuales, y el aprendizaje se instala rápido. Para ella, esto resuelve una pregunta. ¿Y si su paso era precisamente tocar mi alma y seguir? Segunda causa, misericordia biológica. Él pone los pies en la tierra. A veces el cuerpo no es viable y el retorno ocurre como protección. No porque faltó fe, no porque faltó cuidado, sino porque la materia tiene leyes y límites. Y aquí el mentor suelta una frase que da paz. La biología también puede ser compasión. Esa visión evita el delirio de culparse por todo. El espiritismo kardecista no niega la ciencia, la integra. Y cuando ella honra la realidad médica sin convertirla en culpa, el duelo se vuelve más limpio. Tercera causa, replaneamiento del momento. Él explica, hay contextos donde las condiciones no estaban maduras, emocionales, familiares, de salud, de estructura, y la providencia permite que ese encuentro sea pospuesto. No es te lo quitaron, es todavía no era el encaje. Como intentar plantar un árbol en tierra sin raíz firme no es castigo cuando no prende, es lógica. Para que esto se traduzca en acción, él sugiere una práctica, hacer un inventario honesto de lo que estaba frágil y sin culparse, fortalecerlo. Rutina, apoyo emocional, espiritualidad, salud. Cuarta causa, la más delicada, decisión humana en contexto límite. Aquí él pisa suave, porque sabe que existe dolor, historia es silencio, sin moralismo, insiste. El espiritismo kardecista no invita a lapidar, invita a responsabilizar con cura. Responsabilidad no es autoodio, es reconocer, aprender y reparar. Si este fue el caso, él recomienda dos caminos muy concretos. Buscar acompañamiento terapéutico para tirar el veneno da culpa y construir un gesto de reparación que no sea espectáculo, una caridad discreta, una ayuda real a otra madre, un servicio continuo. Y él remata con una idea que parece simple, mas es profunda. La culpa automática te encierra, la comprensión te abre. Porque cuando ella entiende que hay causas distintas, deja de vivir como si hubiera una sola explicación. Yo fallé. Y el corazón, cuando suelta esa narrativa única, empieza a escuchar otra cosa. Yo amé, yo viví, yo aprendí.
Y justo ahí entra o próximo tema que completa a paz. Si no fue abandono, entonces, ¿dónde son acogidas esas almas? ¿Quién cuida cuando la gente aquí no sabe cuidar? Él percebe que por trás de tudo, a pergunta dela não é filosófica, é maternal, visceral. ¿Y ahora? ¿Dónde está? No es curiosidad, es necesidad de amparo. Y el mentor no promete mapas del más allá como si fueran GPS, pero ofrece una verdad del espiritismo kardecista que consuela sin inventar. Ninguna alma queda tirada en la nada. La vida espiritual tiene organización, cuidado, trabajo. El Evangelio, según el espiritismo, repite que Dios es justicia y bondad, no abandono. Entonces, él usa una imagen que no infantiliza pero abraza. Piensa en una sala de recuperación. No es castigo, es cuidado hasta que la fuerza vuelva. Y en muchas obras espíritas, con un tono edificante, sin sensacionalismo, se habla de equipos de espíritus dedicados al amparo como enfermeros del alma. A veces, el lenguaje popular dice creches de luz, otras veces instituciones de acogimiento, pero la esencia es la misma, protección y orientación. Para ella, esa idea reemplaza el terror por algo más respirable. Él hace una pausa y le dice algo importante. Tu mente tiende a imaginar soledad porque tú te sientes sola. Esto es clave. El dolor proyecta. Si aquí ella no fue sostenida, imagina que allá tampoco. Pero el espiritismo kardecista propone lo contrario. Justamente donde el humano no alcanza, el amparo espiritual se intensifica. No para borrar el duelo, sino para que el duelo no se vuelva desesperación. Y ahí entra una práctica simple. Cuando la imagen de abandono aparezca, ella cambia la escena mental por una escena de acogida y repite una oración corta. Que sea amparado y que yo aprenda a confiar. Y como el mentor sabe que el corazón necesita acciones, no solo ideas, le sugiere un gesto concreto para aplacar la ansiedad, armar un rincón de paz por 7 días, nada de altar pesado, solo una vela, si le gusta, un vaso de agua y una lectura breve del Evangelio según el espiritismo, un párrafo, nada más. Lo esencial no es la estética, es el hábito de elevar la vibración del hogar con sencillez. Esto le devuelve agencia. En vez de rumiar miedo, ella cultiva serenidad. Él también coloca un criterio maduro para evitar fanatismo. No necesitas ver señales para que haya amparo. El amparo no depende de espectáculo, depende de ley, de trabajo, de misericordia. A veces el consuelo real es silencioso, como una brisa. Ella duerme mejor una noche, se siente menos apretada al despertar y no sabe explicar por qué. En la lógica espírita, eso puede ser influencia de paz, respuesta a la oración, reposo del espíritu encarnado y de la casa. Y justo cuando esa idea de acogida se asienta, aparece otra pregunta natural. ¿Y cómo puedo reconocer consuelo sin caer en paranoia? Porque cuando uno está herido, confunde cualquier cosa con señal o con amenaza. Y ahí el próximo tema entra como brújula. Sueños, paz y sincronicidades, sí, pero con criterio, sin vender pruebas y sin alimentar miedo. Él avisa con cariño, como quien te toma la mano antes de cruzar la calle. Aquí hay que tener criterio, porque el dolor vuelve la mente creativa y a veces cruel. Ella quiere señales, claro. Quiere algo que le diga, no fue en vano, no estás solo, está bien. Pero el mentor no le vende pruebas como si la espiritualidad fuera un supermercado. En el espiritismo kardecista, lo más valioso no es el fenómeno, es el efecto moral. Si te trae paz, te mejora. Si te lleva a miedo, te desequilibra. Entonces él enumera lo que suele ser común, sin prometer, y lo dice en lenguaje humano: sueños con calma, no pesadilla. Una sensación de presencia suave, una música que aparece justo cuando ella está desmoronando,
una frase en un libro que parece responderle, una paz que llega después de una oración sincera. Y aquí él suelta una regla de oro. Si te trae paz y te vuelve mejor, acógelo. Si te jala al pánico, protégente, respira, ora y busca equilibrio. El Evangelio, según el Espiritismo, no te empuja al terror, te guía a la serenidad. Ella cuenta, por ejemplo, que una noche soñó con un bebé envuelto en luz y despertó llorando, pero con el pecho más liviano. Y ahí él no dice, eso fue esto o aquello, como adivino. Dice algo más sabio, lo importante es lo que ese sueño hizo en ti. Porque el mundo espiritual, cuando toca, suele dejar frutos, consuelo, humildad, deseo de amar mejor. En términos del espiritismo kardecista, el buen contacto no alimenta obsesión, alimenta caridad y equilibrio. Y si el sueño la empujó a orar y a ser más dulce consigo misma, ya tuvo valor. Pero también existe el otro lado, señales que la asustan, coincidencias que la dejan paranoica, interpretaciones que la hacen vigiar todo. Aquí él mete un toque de humor leve, como quien desinfla un globo. Si tu mente fuera Netflix, ahora mismo estaría intentando convertir todo en serie de suspenso, ¿viste? Y le recuerda algo práctico. El luto altera sueño, hormonas, atención. A veces una música aparece porque el algoritmo te conoce o porque tu cerebro busca patrones. Ser espiritual no es perder la razón. El espiritismo kardecista siempre fue amigo del discernimiento. Para darle suelo, él propone un protocolo rápido para momentos de ansiedad. 1. Respirar 10 veces lento. 2. Decir una oración corta. Dios, dame paz y claridad. 3. Leer una página edificante. Puede ser del Evangelio según el espiritismo o algo de Chico Xavier con tono consolador. 4. Hacer una acción simple de bien. Mandar una mensaje cariñosa, ayudar a alguien, ordenar el cuarto. Esto corta el circuito del miedo porque cambia el foco, del qué significa al qué puedo hacer de bueno ahora. Y él también propone un criterio más fino. La señal verdadera no te hace depender, te fortalece. Si después de un supuesto signo, ella queda viciada, buscando más y más, eso no es consuelo, es hambre emocional. En el espiritismo kardecista, la espiritualidad madura no te deja ansioso, te deja más estable. Entonces, cuando venga una sincronicidad, ella puede agradecer y soltar, gracias, sigo. Esa frase simple evita que la mente se enrede, y justo ahí, cuando el corazón entiende que señales pueden existir, pero no son muleta, aparece la gran virada. Entonces, ¿qué hago con esta culpa? Porque el consuelo no es solo sentir algo bonito, es transformar por dentro. Y eso abre el próximo tema, el más aplicable de todos, un protocolo de 7 días para convertir culpa en cura paso a paso, sin misticismo, con acciones simples. Él le dice algo que suena simple, pero pega como verdad. La culpa es un ancla, la gratitud es un puente. No se trata de apagar el hecho, ni de fingir que no dolió. Se trata de mudar lo que ese hecho hace dentro de ella. Y el espiritismo kardecista es muy claro en esto. El sufrimiento no es pago, es oportunidad de transformación moral cuando se convierte en aprendizaje y bien. Entonces, durante 7 días, ella no va a resolver la vida, va a ordenar el corazón un paso por vez. Paso 1. Oración corta diaria. Entrega, plus, amparo. Nada largo, nada teatral. Él sugiere una frase fija para que el cuerpo aprenda el camino. Dios, me entrego, ampara a esa alma y ampara mi mente. 2 minutos. Si la mente fugir, todo bien, vuelve. Esta oración no es para convencer a Dios, es para calmar la tormenta interna. Y si ella quiere un texto sólido, puede leer un párrafo del Evangelio según el espiritismo antes de dormir, como quien riega una planta. Paso 2.
cartas sin enviar diciendo yo te amé como pude. Él insiste, no es para dramatizar, es para sacar veneno. Ella escribe como si hablara con esa alma, lo que soñó, lo que esperaba, lo que duele, lo que agradece, y cierra con una frase guía: te suelto con amor, no con culpa. Este gesto bien hecho reorganiza la memoria. En vez de recordar como castigo, recuerda como amor. Y el espiritismo kardecista valora mucho la intención. La intención limpia es medicina. Paso 3. Caridad discreta en nombre de esa alma. Aquí él aterriza. Nada de postar, nada de show. Puede ser ayudar a una madre sola, donar pañales, apoyar una casa espírita seria o simplemente hacer un favor real a alguien que no puede devolverte. La idea es convertir dolor en bien, porque eso muda la vibración del hogar y del espíritu. En el Evangelio, según el espiritismo, la caridad es el camino más corto para salir del laberinto mental. Y sí, suena clásico, pero funciona porque es ley moral. Paso 4. Evangelio en el hogar simple o lectura edificante. Él propone lo básico: un día de la semana, 10 minutos, una lectura corta del Evangelio según el espiritismo, un comentario breve, una oración final pidiendo paz. Si ella vive sola, igual sirve. Si vive con familia, mejor todavía. No es ritual rígido, es higiene espiritual del ambiente. Y aquí entra el humor leve. No es para virar monje, ¿eh? Es solo para que tu casa deje de ser un ring y vuelva a ser refugio. Paso 5. Autoperdón. Frase guía, repetida con práctica. Porque al final, él sabe, la gran herida no es solo la pérdida, es la sentencia interna. Entonces, por 7 días ella repite: hice lo mejor que pude con lo que sabía, me perdono y sigo amando. Y cuando el pensamiento culposo voltar, ella no discute, ella troca. Respiración, frase y una acción pequeña de bien. Eso es disciplina emocional. El espiritismo kardecista no pide perfección, pide progreso. Y justo cuando ella termina el 7º día, el mentor no cierra como si fuera final feliz. Él deja un loop potente. Ahora que tu culpa afloja un poco, viene la parte más importante. Entender el inicio de todo sin cargar un juicio encima. Porque hay una forma de mirar esta historia que cambia el sentido completo, y ahí es donde entra la apertura del video. Una introducción que toca la dor, quita la culpa y revela lo que el espiritismo kardecista dice sobre el alma del bebé. Lo que ella necesita recordar, y quizá tú también, es esto sin rodeos. Tu dolor no es una sentencia. Tu dolor es una señal de que amaste de verdad. Y el mundo puede minimizarlo, puede decir, fue temprano, no llegó a ser, ya tendrás otro. Pero el corazón no funciona con calendario, el corazón funciona con vínculo. Y en la mirada del espiritismo kardecista, un vínculo real no se mide por meses, se mide por la huella que deja en el alma. Así que no estás exagerando. Estás atravesando un duelo que el mundo no supo honrar. Y por eso te tocó cargarlo en silencio. Ahora, aquí viene la parte que te cambia la vida si la dejas entrar. No es la pérdida lo que te destruye, es la culpa cuando se queda viviendo en ti como inquilina. Porque la culpa no solo te hace llorar, la culpa te roba el sueño, te roba el apetito, te roba la ternura, te roba la fe, te roba el futuro. Y encima te lo vende como si fuera virtud. Me culpo porque me importa. Pero eso es una mentira elegante. Déjame ser provocativo con cariño. Si culparte fuera prueba de amor, entonces el amor sería veneno. Y el amor no vino a envenenarte, vino a humanizarte. Entonces, hoy, aquí, al final de este video, el mentor te hace una pregunta que no es cómoda, pero es necesaria. ¿Hasta cuándo vas a usar tu propio corazón como tribunal? ¿Hasta cuándo vas a condenarte por ser humana?
¿Hasta cuándo vas a repetir en la cabeza escenas que ya no puedes cambiar, como si tu mente fuera una sala de tortura con repetición automática? Porque, ojo, esto es importante. Castigarte no repara nada. Castigarte no paga nada. Castigarte no honra a nadie. Lo único que logra es que una historia dolorosa se convierta en una cárcel diaria. Y aquí entra el espiritismo kardecista con una verdad que consuela y ordena. La vida no empieza en el nacimiento y tampoco termina en la despedida. El espíritu preexiste, aprende, crece, se organiza bajo leyes de amor y justicia. Eso significa que esa alma no es un vacío, no es nada, no es un error. Fue un encuentro real, aunque breve. Y aquí viene la parte que más cura. Esa alma no necesita que tú te rompas. Si hay algo que los mensajes consoladores al estilo Chico Xavier suelen traer, sin show, sin sensacionalismo, es justamente esto. El amor del otro lado no suele acusar, suele comprender, porque allá se ve el cuadro completo. Aquí, con el rostro pegado al vidrio, uno se inventa monstruos. Así que, si de verdad quieres honrar esa historia, no lo hagas con culpa, hazlo con transformación. Y te lo digo de la forma más práctica posible. Elige un acto hoy, uno, ahora. No mañana, no cuando tenga fuerzas, hoy. Haz una oración corta de 2 minutos. Dios, me entrego. Ampara a esa alma y ampara mi mente. Dame paz y claridad. Escribe esa carta que no se envía, pero se libera. Yo te amé como pude. Haz una caridad discreta en su nombre. Donar algo, ayudar a alguien, sostener una causa real sin publicar. Y si puedes, haz un evangelio en el hogar simple. Un párrafo del evangelio según el espiritismo. Un comentario breve y un gracias final. No para impresionar a nadie, para sanar tu casa por dentro. Y aquí va otra provocación, porque sé que alguien la necesita escuchar. No conviertas tu dolor en identidad. No eres la persona que perdió. Eres una persona que amó, que vivió algo profundo y que puede transformar esa experiencia en conciencia. Porque cuando el dolor se vuelve identidad, uno para de vivir. Pero cuando el dolor se vuelve aprendizaje, uno vuelve a respirar. Y eso no significa olvidar. Significa no morir por dentro junto con lo que pasó. Ahora quiero que me respondas, de verdad, en los comentarios, porque esto no es solo contenido, esto es comunidad. 1. ¿Qué frase te dijeron que más te hirió? Fue temprano, ya tendrás otro, no pienses más. 2. ¿Qué pensamiento de culpa te persiguió más fuerte? 3. Y lo más importante, ¿qué acto vas a hacer hoy para convertir culpa en cura? Oración, carta, caridad, evangelio. Elige uno. Escríbelo, comprométete contigo, porque cuando lo escribes, tu alma deja de estar sola. Y si tú estás viendo esto en silencio, pensando, no quiero comentar porque me duele, te entiendo, pero te digo algo con amor. A veces, comentar es el primer acto de valentía. Es decir, yo existo, yo sentí, yo amé, y puede ser justamente eso lo que otra persona necesita leer para no colapsar esta noche. Ahora, si este video te dio un poquito de aire, aunque sea un 1%, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal ahora, no después, ahora. Y activa las notificaciones, porque aquí no vamos a alimentar miedo ni a vender fantasías. Aquí vamos a trabajar con el corazón y con criterio, desde el espiritismo kardecista, para que tú vuelvas a tener paz dentro del pecho y dentro de tu casa. Y te lo digo claro, si tú te quedas, tú vas a aprender a transformar dolor en luz sin sentirte culpable por seguir viviendo. Y antes de irte, una última pregunta, la más dura y la más liberadora. Si esa alma pudiera mirarte hoy, ¿tú crees que querría verte castigándote? ¿O querría verte volviendo a vivir con amor? Respóndete,
Y si la respuesta es con amor, entonces empieza hoy. Porque la culpa es ancla, pero tú a partir de ahora eliges el puente.